¿Qué tal, amigos y amigas de Trail Running Review? Bienvenidos al capítulo 95 de Trail Talking Review, de nuestras entrevistas de nuestro podcast. Poco a poco ya llegamos a esa cifra mágica, yo diría, de los 100 capítulos, que parece que no, pero cuesta, ¿eh? Son semanas y semanas y años para llegar a este hito. Hoy vamos a hablar con un personaje yo creo que interesante, no es corredor de trail, pero ya llevamos tiempo que lo conocemos, lo hemos visto en más de una carrera, incluso hemos compartido pues un UTMB por la noche nosotros haciendo nuestro trabajo, él siguiendo a uno de sus atletas, y es de esas personas que vas conociendo poco a poco y creo que son interesantes, y por eso queríamos que pasara por aquí algún día. Él es Fabrizio Gravina, es entrenador de trail o entrenador en general, también hace clases en la universidad, es seleccionador andorrano, entre otras cosas. No sé si... Muy buenas, Fabrizio, bienvenido. Hola, Marcel, muy buenas tardes. No sé si todo lo que he dicho es correcto, si hay algún matiz y si añadirías algo, quizá me he dejado lo más importante de lo que haces, quizá me lo he dejado. Sí, no, yo básicamente me ocupo un poco, aparte de entrenador de trail, pero el mio focus tiene un poco un doble vertiente, una parte un poco relacionada con todo lo que es la recuperación de lesiones, de una parte más mecánica y también metabólica en ese sentido. Y luego esta careta un poco más de docente en universidad que ya has mencionado. Y entonces me divido y obviamente esta pasión por el trail que en los años se ha ido, digamos, consolidando. Un deporte al cual debo muchísimo y he tenido la suerte de poder colaborar y de estar colaborando con deportistas que me han abierto un poco también un camino, una visión. Entonces he seguido a esta energía, ¿no? A este flow que se estaba un poco creando y la verdad que cada vez veo que se está un poco más profundizando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un poco lo que hago en general. Ahora entraremos un poquito a cada una de las cosas. De todo lo que haces, ¿qué es lo que más... Sé que es difícil la pregunta, pero lo que más ilusiona o lo que más te motiva o va cambiando en función del momento del año, del proyecto que vaya saliendo. Sí, digamos que durante la semana tengo una semana bastante variada, ¿no? Pero al mismo tiempo que se va repitiendo. Entonces creo de haber llegado a un punto, digamos, ideal donde puedo unir la pasión obviamente por la salud, por todo el tema que es relacionado con la salud, el rendimiento deportivo. Tengo la suerte también de estar en un lugar con muchísimos compañeros de un nivel que también te hace crecer mucho, de nivel de traumatología deportiva, medicina deportiva, fisioterapia, nutrición, es decir, tengo un entorno muy favorable en ese sentido. Entonces el tema saludable es seguramente un gran focus. Y en cuanto a... Entonces, durante la semana, la parte docencia, la parte investigadora es también una grandísima pasión que se está abriendo, que he ido buscando y he tenido también aquí la suerte de encontrar el grupo de investigación, universidad con estas digamos, cercanía de intentos. Y luego cuando llega los fines de semana que tengo oportunidad de carrera y ahí es pasión pura y se juega, entonces me gusta estar en la carrera, me gusta que llegue el fin de semana, que llegue a las carreras, entonces digamos que una semana de lunes a domingo bastante intensa. Uh-huh. Para empezarte a conocer un poquito, para que la gente pueda saber un poquito más de ti, vamos un poco por el inicio. Como la gente habrá podido decir por tu nombre, tú eres italiano, pero llevas, me contabas, casi 20 años ya aquí en Cataluña y te viniste en 2006 por esta investigación, ¿no? En ese caso, haciendo el doctorado. Cuéntanos un poco por qué viniste y qué estabas haciendo concretamente, porque lo que sé es que tiene relación, pero está un poco alejado de lo que estás haciendo ahora mismo o en estos deportes de endurance, de trail. Sí, digamos que yo
digamos, como joven universitario que termina la carrera después del máster, todo esto, busca una experiencia al extranjero. Per tema universitario in Milano abbiamo contattato durante una visita de máster. Habíamos estado a Barcelona con el grupo de estudio y nada, ahí se abrieron los contactos para poder venir aquí a hacer una instancia. Y nada, de aquella instancia inicial con un proyecto que era relacionado con ejercicio físico y osteoporosis, con un grupo postmenopáusico. Entonces, no tiene nada que ver, aunque luego el metabolismo, eso sí que tiene mucha relación. Y ahora, justamente en el deporte de endurance, encontró una cierta lógica. Pero aquel momento inicial, digamos, fue el comienzo de mi estancia aquí, que luego per circunstancia de vida también digamos de mía, que en principio no tenía que quedarme, pero como todas las cosas era un momento muy, muy interesante en Barcelona, que de época donde el ejercicio físico estaba cogiendo muchísima fuerza, a nivel laboral estaba saliendo muchísima cosa interesante. Decidí de quedarme, tenía que estar un año, luego todo fue muy, muy fluido, excepto el doctorado, que aquel proyecto ahí luego no pude acabarlo, y ahora, digamos, después de unos años he vuelto a la carga. O sea, ahora estás combinando todo lo que hemos dicho y siguiendo con este doctorado. Sí, digamos, ahora después luego abrí, digamos, amplié mi parte académica con el tema de nutrición, entonces, y a partir de ahí, el doctorado que estoy haciendo ahora en ciencia de la salud en la Universidad de Valladolid, pero he empezado una fuertísima colaboración. Conocí el grupo de investigación justamente del INEF de Barcelona, liderado por Xavier Iglesias, luego con Alfredo Urrutia, que es el mio director de tesis actual, y a partir de ahí, con la Silvia Pucharnau también, a partir de ahí se abrieron camino para poder crear realizar un nuevo proyecto, digamos, a través de las dos universidades, digamos, y ahora hemos podido publicar algunas cositas ya durante los meses pasados, y nada, y ahora creo que aquella parte un poco más académica se está consolidando. ¿Y cómo fue esta evolución vienes aquí por un doctorado relacionado con la osteoporosis hasta llegar pues a temas de rendimiento, rehabilitación de lesiones enfocadas a deportistas y a entrenar ya pues a deportistas de trail running, entre otros deportes? Sí, ahí, mira, como la parte, digamos, el contacto directo con los deportistas, y digamos que en principio yo lo tenía attraverso, feo decirlo, pero attraverso la lesión, es decir, y ahí hemos comenzado a ver que estas lesiones que normalmente son relacionadas con lesiones biomecánicas, ¿no? Entonces, imagínate el desgaste de un cartílago, una rotura, un menisco, todo lo que puede ser relacionado un poco con esta componente. De ahí el objetivo de estudiar e entender estos desequilibrios musculares que podrían ser la causa, y avanzar a camino un poco más metabólico, es decir, te das cuenta que en el fondo aquella lesión que puede ser de un tejido conectivo, que puede ser estructural, pero viene de un desequilibrio metabólico que ha facilitado y causado aquellos, ¿no? Entonces, el mío contacto con los deportistas en principio ha sido siempre de esta vertiente. Luego que esta fase de recuperación de lesiones que te vuelve al campo, te vuelve a la competición, es normal que a veces con una persona recuperada y que vuelve a correr, quizá se genera una cierta confianza, una cierta digamos también, ¿no? De una buena relación para ver si es posible, ver si se puede llegar a volver al rendimiento. Esto como momento inicial, ahora un poco diferente. Quizás los contactos que tengo con los deportistas que me llaman es un poco más directo. No me llaman porque tengo una lesión, me llaman porque quizás van directamente, buscan un determinado rendimiento. Esto era un poco el camino inicial. Entrando ahora ya un poco en esta faceta como entrenador de trail, que también es de lo que más nos interesa. Claro, este inicio, o sea, tu vinculación con el deporte viene pues de esta readaptación, también es algo que sigues haciendo. ¿Te marca claramente tu filosofía como entrenador a la hora de un planning?
etcétera. O sea, es la base de todo, el prevenir lesiones, el hacerlo todo con muy, muy progresivo, mucha calma para ir adaptándose, y luego ya pues el rendimiento. No sé si me explico, ¿eh? Sí, no, te explica perfecto. Sí, digamos, obviamente intento, especialmente con la persona no lesionada, que esto no puede influenciar. Obviamente nel mio planteamiento, osservando el momento del deportista lesionado y siguiéndolo, è un momento nel cual no queremos que exista. Es decir, especialmente en todos los deportes, por supuesto, pero en un deporte de endurance, un estado de 2-3 semanas, que puede ser la lesión más menor, digamos, ya condiciona drásticamente no solo la vuelta al rendimiento, pero la progresión. Entonces, en aquellas breve periodo de falta de ejercicio ya hay un decadimiento, una caída a pico de toda una serie de parámetros. Y ya no te digo lesiones de 4 o 6 meses o 8 a causa de edema y todo esto. Entonces, es evidente que, digamos que puede ser el edema el ejemplo de unas de las lesiones por sobrecarga expuesta. Digamos, el cuerpo ya antes de llegar al edema no ha sido per trauma, creo, ha enviado miríade de señales, decenas de señales, que pero o el deportista no quiere escuchar o el entrenador no lo detecta. En las razones que, digamos, el cuerpo envía. Y ver a esta situación a un deportista que le limita luego la consecuencia del rendimiento en los futuros años, es lo que te hace entender cuánto y cómo una carga, un estímulo que tú propones es trascendente. Entonces, yo el rendimiento lo observo también desde un punto de vista de cuántos años soy en grado de generar estímulo continuo sin interrupción, que probablemente puede parecer obvio, pero si nos miramos un poco alrededor es la situación que menos existe. Es decir, si miramos un poco a nivel amateur élite, en las dos vertientes, son pocos los deportistas que tengan una trayectoria con 6-8 años de continuidad. Y quien tiene aquellos 6-8 años de continuidad, nonostante pueda tener un motor o una calidad, un talento no altísimo, pero puede lograr adaptaciones que le generan un buenísimo rendimiento. Ya no te digo un top élite que tiene un talento y además continuidad. Entonces, a partir de ahí se crean aquellas figuras que sí que tenemos, que ganan, pero ganan en el tiempo, que lo vemos siempre. En carrera, esa persona siempre está y siempre presente. Es el reto más complicado que tienes como entrenador, el conseguir esta continuidad durante años y años y años sin parones grandes. Sí, yo creo que sí, porque a veces tú puedes, lo guapo también, ¿no? de las adaptaciones, a lo mejor tú puedes replicar, ¿no? Tú haces un año bueno y dices, fantástico, tengo la tablita, he hecho este volumen, he hecho esta carga, he hecho estas stile nutricional, estos hábitos. Digamos, replico el 2023 igual al 2024. El 2023 ha ido de lujo, el 2024 ha sido pésimo. Pero, y tú piensas a nivel de carga externa o propuesta de haber hecho lo mismo. Entonces debería funcionar. Y obviamente no es así. Uno, porque hacer lo mismo en el deporte puede tener un estancamiento. Y segundo, porque lo mismo aplicado a la persona que también tiene sus cositas, su vida personal propia, y ahí es donde el choque de la propuesta igual se choca con la realidad de la persona. Entonces hay centenares de factores que no podemos controlar, y entonces el estímulo que llega viene, digamos, aunque sea igual y parece que ha ido bien, puede cambiar. Este es un poco el grande reto. Ponías el ejemplo de un edema que antes de que aparezca pues ha enviado muchas señales y quizá el atleta no las ha captado o el entrenador tampoco.
¿Cómo gestionas tú la relación con la gente que llevas para que haya esta comunicación? Lo digo en el sentido de, pues, en deportes donde se realiza en un espacio cerrado, ¿no? O fútbol, básquet o incluso atletismo, pues normalmente el atleta ha entrenado con su entrenador allí. O en deportes individuales también, en tenis también, pero en el trail, vale, quizá a veces, me imagino que a veces sí que estás allí con tus atletas, pero en general funciona de comunicación online, ¿no? Y luego tú te vas a hacer tu entrenamiento por tu cuenta. ¿Cómo haces para evitar y tener al máximo la información, etcétera? Esta, bueno, buenísima pregunta, porque creo que el grande límite, es decir, obviamente te puede apoyar, hay plataformas, obviamente software que tengan toda una serie de mini criterios o criterios también de feedback, quello que puede ser una N variables que tú puedes llenar que te están diciendo, mira que si estoy deshidratado con un mood de ganas de entrenamiento reducido, una sensación de fatiga de esta carga altísima, ya me está diciendo que quizá mañana tengo que descansar, ¿no? Esto utilizando al máximo, extrapolando todas las métricas que puede dar una plataforma online. Obviamente aquí la vieja escuela del entrenador presente y observar los ojos, observar cómo se mueve la biomecánica del paso, los labios si están más o menos deshidratados, es decir, pequeñas observaciones son la clave que te hacen anticipar. Entonces hay un límite, es un límite real. Yo aquí quizá a veces me funciona, con algunos sí, con otros menos, poder intentar desde el minuto 1 a explicar cuáles son las variables que pueden llevar a un daño. El cuerpo va escuchado, obviamente, pero va escuchado también en los múltiples señales que le envía. Y normalmente se combinano con algo que es muy mecánico y algo por metabólico. Es decir, si noto un momento de dolor a la rodilla, invento con una que voy a tener, por ejemplo, una llegada al lavabo no ideal, esta combinación que puede ser un poco especulada, ¿no? Pero sí que nos puede llevar a información en la cual está pasando algo. Y luego obviamente tenemos una métrica de rendimiento que nos están dando información y un volumen que a veces el deportista puede o no puede respetar. Cuando uno se encuentra bien, normalmente fuerza un poquito más, porque aún no ha llegado a aquel riesgo, ¿no? A aquella situación de lesión. Cuando uno se estabiliza, cuando ha comenzado a tener una lesión. Entonces, el deportista que ha habido una lesión normalmente cambia es como si hubiera un cambio completamente radical de comprensión de uno mismo, y a partir dice, ahí es más fácil, paradoksalmente, más fácil hablar con el deportista que ya se ha lesionado que una persona, un adolescente adulto, imagínate un 16, 24 años que no se ha lesionado nunca, y tú hacer el trabajo o comentario de prevención. Ahí yo noto una cierta dificultad, no te lo nascondo, porque el joven es exuberante, fuerte, es pletórico, es inmortal, se siente fortísimo. Tú vas a explicar, ahora reducimos un poco, porque si no, puede ser que este dolorcito vamos más. No es una persona más grande que ya ha tenido sus cositas, que quizá viene o te ha llamado justamente porque estaba siempre roto y dice, vamos a trabajar porque no quiero ya romperme cuando compito. Entonces ya mucho más fácil, con 3-4 detalles ya es más sencillo. Yo en esto tengo un pelín más de dificultad con los jóvenes, te digo la verdad. O sea, una pequeña lesión puede marcar un cambio de mentalidad y a partir de ahí puedes construir más fácil. Sí, yo creo que te sensibiliza, te relativiza y sensibiliza. A veces la importancia que vamos a dar al singolo workout, es decir, luego hay un factor, el entrenador o quizá yo, ¿no? Al singolo workout, al workout individual dentro una progresione di 4-6 años in un percorso, è ridicolo come estrategia, ¿no? Es decir,
mentre l'atleta in aquel momento è totalmente centrato in aquel workout, perché per él in aquel momento è trascendente aquella actividad de calidad que le permite, según él, en aquel momento de prepararse fantástico por la carrera que tiene de aquí a 3 semanas. Entonces él está en un focus pleno y total en aquel microciclo que lo llevará a la gran carrera. El entrenador quizás está en una óptica un pelín más genérica, que lo que le interesa que aquella carrera stia al punto de partida per l'otra, o que el entreno sia justamente el punto de partida per el entreno de mañana o per la segunda sesión del día. Es decir, esta visión es la que creo que entre entrenador y atleta no siempre coincide. Es decir, estamos sus dos. Bueno, de hecho, uno es el atleta, el otro el entrenador, ¿no? En ese sentido, pero estamos digamos, muy polarizados en esto. Ahora, cuando consigue que esta polarización se junta, entonces los dos observan lo mismo, ya cambia, ya la relación cambia, es más horizontal, es más de crear algo nuevo, no es tan jerárquico, no es que yo te digo lo que tienes que hacer, no. Yo sencillamente intento de comprenderte un poco más a ti y ofrecerte un estímulo que ojalá pueda mejorarte. Pero necesitamos estar los dos juntos per ir. Cuando es vertical, yo en la relación vertical donde quizá se dice lo que hago como muy estricto, sin que haya feedback, con deportista con poco feedback, no ha sido siempre exitosa. Mientras con las personas que vamos paralelos y hay comunicación, la persona sabe escuchar mucho y te da feedback bueno, te da buena percepción de lo que ha hecho. Entonces tú ya tienes aquella frase, aquella palabra que te se queda. Mira, he hecho este entreno, he notado algo, me invento, hago un punto a la cadera que no era el glúteo, no era una cosa, el trocante, era algo mecánico, no lo mismo. Entonces probamos a ver si podemos hacer una valoración muscular que nos da ya la intención de cómo estructurar esta flexión de cadera, invento, ¿no? O situaciones más metabólicas de respuesta al metabolismo en condiciones determinadas. Entonces ahí es donde te ayuda mucho, y si tú también tienes la capacidad de escuchar, que a veces no lo hace porque, bueno, mil cosas, ¿no? Pero el deportista envía señales, entonces captarlo es el punto. Para esto que dices de llegar al punto de los dos ir a la par, ¿te tienes que adaptar tú mucho más a cada uno de los atletas o los atletas más a ti, a tus metodologías, etcétera? O sea, es muy distinto el entrenamiento que recibe X atleta y atleta, si los dos, pensando que los dos se van a afrontar más o menos a carreras similares de distancia, etcétera, ¿son similares las dos metodologías o tú te intentas adaptar tanto como puedas a lo que necesita cada uno en este caso? Y yo intento adaptarme, o sea, es decir, de hecho puedo decir que quello que decía, ¿no? De la relación jerárquica, luego se crea también un nivel de sintonía, de química, ¿no? Como quieras, que con algunas personas puede trabajar y con otras no, y no pasa nada. Es decir, hay personas a las cuales llegas a un nivel de confianza, que es fundamental, que puede llegar a digamos que todo esto se genera, y con quien no se genera no se puede seguir trabajando, porque también tú disfrutas del atleta, es decir, tú disfrutas con él de su éxito, y cuando esto es muy completo disfruta más. Yo por suerte puedo decir, no estoy obligado a entrenar en ninguno, entonces también me lo paso bien, quiero pasarlo bien, una estrategia, una planificación, un acercamiento a la carrera, una planificación de 2 años que busca un objetivo, hacer crecer una persona. En esto los dos, cuando no, entonces por eso que te digo, no hay un método, una planificación que te hace ganar. Yo me adapto al máximo que puedo a aquella persona, y obviamente entiendo que la otra se adapta a mí. Entonces, porque nos conocemos, porque iremos conociéndonos, tenemos 3-6 meses. Normalmente, en 3-6 meses, llegas a definir quién será la persona que podrás trabajar 2-3 años.
en 3-6 meses y tú y él o ella ya ganó, digamos, este nivel de conocimiento recíproco. Y obviamente normalmente el deportista también te puede tranquilamente decir yo prefiero no trabajar porque en aquel momento no tiene lo que pensaba recibir, digamos. Pero yo suelo adaptarme, me gusta adaptarme porque entiendo que somos personas, necesitamos, cada uno tiene su clic, ¿no? Su on-off. Te quería preguntar eso por los timings, porque has hecho mucho énfasis en... has dicho antes, el corredor piensa en la carrera que tiene de aquí 3 semanas y tú estás pensando pues a años vista. Has dicho esto, 6 meses para empezar a conocer y empezar a construir, pero ¿cuál es el tiempo mínimo? Si tú empiezas a trabajar con un atleta, ¿cuánto tiempo piensas vale, tenemos que estar 2 años, 3 años, 4 años para llegar realmente donde veo la meta, donde veo que ya haremos, que estará funcionando el 100%? ¿Sabes cuál es el mínimo tiempo de que ves una relación de entrenador-atleta para funcionar según tu manera de entrenar? Sí, digamos que hay... Eso depende también un poco de la expectativa que tiene un deportista. A veces hay personas que dicen, ok, yo en el fondo, imagínate, me proyecto, me gustaría ser aquel atleta que está haciendo una World Series, me gustaría estar dentro de los top 3, dentro de los top 10, dentro de los top 20, o sencillamente estar dentro de los top 50, invento, de una serie mundial, o quiero llegar a preparar un UTMB con cara de ojo y con un cierto nivel. Entonces aquí el tiempo è in funzione, nel fondo l'endurance estamos hablando de adaptaciones múltiples que llevan a gestionar una durabilidad de esfuerzo sin perder, digamos, de calidad del movimiento. Dicho brevemente, tenemos que resistir el máximo posible a la fatiga, y dentro de esta fatiga, además, con una cierta calidad, digamos, ¿no? Esto concepto, hoy se utiliza un poco esta palabra durability, ¿no? Durabilidad en investigación se suele utilizar que básicamente es mantener el esfuerzo en el tiempo y con una cierta calidad, es decir, llegar a meta vivo y digno, en ese sentido. Entonces, estas adaptaciones son adaptaciones, la mayoría de las adaptaciones que generan estos son adaptaciones a larguísimo plazo. Entonces, ¿quién ve esto? Es la persona que luego se da a él mismo un poco más de margen de tolerancia, es decir, entiende que en un año no puede pasar desde la cursa local, regional, ganándola, a ganar una serie mundial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una persona que tenga muy claro que su papel en esto no es obviamente tener una idea. Entonces, este camino hay personas que piensan que en 4 meses o 6 meses pueden cambiar por completo gracias a que tú los entrenas o por el hecho que tú lo entrenas. Entonces, esto son los tiempos de expectativa con uno mismo. Si yo estoy entrenando y estoy dedicando 20 horas y antes entrenaba 10, automáticamente en 6 meses, un año, debería pasar de ganar la cursa local a una cursa nacional o internacional. Pero esto evidentemente digamos, no existe, ¿no? Entonces, los tiempos que son marcados son un poco marcados de la expectativa. Yo sinceramente no voy a tener expectativa con ningún atleta, es decir, no, para mí es lo de menos. Sí que me gusta que haya evoluciones de diferentes parámetros cada vez. La sumatoria de todas estas evoluciones, entiendo que ahí se te reflexionan en el mejor rendimiento. Entonces, no solo trabajar los puntos fuertes o los puntos débiles, pero ir de la mano con diferentes cosas. Entonces, quello que quizás ahora son los más... En élite se puede llamar marginal gain, ¿no? Si estoy dentro del top 3, si mejoro esto más esto un poquito, ok, me posiciono top 5. Lo mismo pasa un poco a todos los niveles. Claro, ahora te he preguntado un poco por este mínimo de tiempo, mínimo de años.
luego nos encontramos con la otra parte, ¿no? Que muchas veces, pues, corredores y corredoras cambian de entrenador un poco para cambiar estímulos, para empezar de nuevo, etcétera. También entiende, o sea, es algo que pasa y es inevitable que cuando llevas X años, lo mejor para el atleta sea empezar con otra persona, empezar otras maneras de hacer, o es un fracaso del entrenador no saberse adaptar para seguir sabiéndole mejorar. Yo creo que las dos cosas, es decir, es humano el cambio, es legítimo el cambio, porque en el fondo tú como deportista al final eres lo que quieres es mejorar, no solo el proceso, los momentos, sí, son cosas que son más, digamos, por lo que sea, ¿no? Un entrenador lo puede plantear, pero un atleta lo que quiere ver quiere progresión, mejorar, sentirse aquella sensación que cada vez está mejorando. Obviamente, si es un tiempo que está trabajando con una persona y esta mejora no hay, siempre tiene que haber un momento de reflexión, y esta reflexión si conduce a los dos a un cambio o a entender cosas que han servido van a hacer crecer la relación y el rendimiento. Yo, de hecho, la cosa que con las personas que colaboro, el punto de partida es esto, es decir, yo no te estoy diciendo cómo ganar, los dos estamos intentando de llegar a sacar todo el máximo potencial que tienes tú dentro unos tiempos que pero tengo que ser realístico y ver cuáles son los techos, porque luego hay un otro factor. Cuando hay una evolución, hablamos de posición, ¿no? Pero la gestión por ejemplo, de un top 15, de un top 20, de un top 10, de un top 8, de un top 5, 3 y primero, todos son fases, son fases de desarrollo, de adaptación a aquel nuevo contexto. A veces, especialmente esto pasa, ¿no? Venir de tapado o ser expuesto a, es decir, cuando todo el mundo te dice, tranquilo, ¿cuánto ganarás? ¿Con qué diferencia ganarás del primero? Que es la pregunta que te hacen los amigos, el contexto. Y esta es una exposición muy diferente al otro que no está expuesto. Entonces, adaptarse poco a poco a tu condición del momento. Entonces, si tú eres, invento, ninguno tenía expectativas sobre ti, tú te has preparado tranquilo, nadie te ha preguntado nada, como mucho era tu novio o tu novia que te hacía la pregunta ¿cómo estás? Y has tenido un momento bastante de tranquilidad y te sale un carrerón, esto te expone la semana después o un mes después a que todo el mundo, quizá per si un'intervista te llama una Trail Running Review, Marcel, que te pregunta, ¿ahora qué? Vamos a, ¿se vas a ganar o qué? Entonces, y esto crea adaptaciones. Esta capacidad de gestión del estrés es lo que hace también la diferencia en los deportes de élite, ¿no? El deportista de élite expuesto a cámara, a reflectores, a información, a publicidad, a preguntas. ¿Cómo maneja esto? No todo el mundo, digamos, la exposición mediática es un factor que veo que condiciona a todos los niveles. Evidentemente el fútbol es el máximo exponente de la exposición mediática, ¿no? Que cualquier cosa haga, todo el mundo te puede criticar o valorar como un ídolo, ¿no? Pero bueno, en el trail ahora también hay esta expectativa, ¿no? Cuando ya tú lo sabes mejor que yo, no te estoy contando nada luego. Y forma parte también un poco de tu trabajo, lo estamos centrando todo tu trabajo como entrenador, pero esta gestión, o sea, ya no solo haces de entrenador físico, sino también ayudar a lo mental. Muy bien, has hecho esta carrera, ya sea porque ha ganado o porque ha ido fatal, pero saber reconducir para seguir entrenando, seguir sumando, ¿forma parte también de tu gestión como entrenador o no llegas aquí? Digamos que también es importante el aprendizaje de la gestión multidisciplinar, es decir, el trail se está un poco profesionalizando, entonces esta carrera es una carrera trascendente, estratégica,
Yo puedo tener formación académica y cursos, puedo tener, pero intento siempre en el rol que recubro, si soy en un papel, si soy el recuperador físico, no soy el entrenador o el preparador físico, soy el recuperador físico, el rehabilitador de lesiones. Si en aquel momento tengo un otro papel, si tengo el papel de entrenador, me gusta que o de nutrición, es lo que toque, en aquel momento me gusta que haya lo psicólogo deportivo, el nutricionista, es decir, que los atletas comiencen a entender que alrededor de ellos tiene que haber unos profesionales sanitarios, unos profesionales del sport que poco a poco la acompañen en su grande objetivo, especialmente por los que tienen más exposición, ¿no? Pero veo que también ellos mismos poco a poco lo tiene muy claro. De hecho, el deportista probablemente la persona que más lo tiene es claro. Obviamente los límites a veces de estos son más bien económicos, ¿no? Es decir, porque claro, si voy a tener un entrenador, voy a tener un nutricionista, un psicólogo deportivo, ya tengo un cargo. Pero espero que el camino del trail vaya en esta profesionalización como otros deportes. Ahora sería impensable ver un tenista, un Alcaraz, un Sinner, dice el número de personas que vemos en la televisión como equipo técnico que puede estar en la grada y todos los que durante la semana trabajan ahí. Entonces el trail tiene que también ir en aquella dirección, espero, y creo que poco a poco está yendo. Te quiero hacer una pregunta que mezclabas diferentes cosas que has mencionado. Acabas de mencionar esto, el trail se está profesionalizando. Hace un momento has hablado quiero hablar de estos, de los que van al top 5, top 3, top 1 de las carreras más importantes, y también relacionado en lo que has dicho al inicio de lo que buscas es una continuidad durante 6-8 años, que es algo poco habitual, lo que vemos en estos deportistas. La pregunta, este es el contexto, la pregunta es, claro, yo estoy viendo, o creo que todos vemos, que la gente que va a luchar por estos top 3, top 1 de las carreras más importantes, lo consiguen, pero no hay esta continuidad durante 6 años, 8 años, o sea, dejando de lado a Kilian Jornet, todos los demás, es difícil que esté esta continuidad. Es por una cuestión de que justamente como se está profesionalizando, para llegar a estos rendimientos y a poder ser el mejor durante un año concreto, te tienes que pasar en cuanto a entrenamiento, en cuanto a etcétera, y no es sostenible, o sea, llegar a esta competición, ¿o crees que no pasa esto? No, porque es decir, yo creo que no pasa esto justamente porque no siempre se valoran todos los aspectos, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de uno de los deportes más complejos, es decir, más complejo que existe, porque en el fondo, es decir, estamos hablando de un esfuerzo mediamente, digamos, de la carrera de media maratón hasta una ultra resistencia de 100 millas, que se puede mover en torno desde las 2 horas a las 20 horas. Entonces, la exposición a partir de las horas, sabemos ya que todo aquella reserva de glucógeno, aquella protección un poco que tenemos desde un punto de vista energético, ya estamos jugando en fatiga. Y luego estamos jugando con la fatiga alargada. Entonces, evidente que estamos en una exposición de riesgo. Por eso que para mí es difícil la continuidad, porque la continuidad mantenerla es porque estamos extremadamente expuestos. Y luego se suman pequeños factores que pero se multiplican, como la diferente tipología de carrera, las diferentes series o ligas o campeonatos, es decir, el número de carreras que uno tiene que tener muy claro cuáles y cuántas son sostenibles. Lo tiene que tener claro el atleta y lo tiene que tener claro también el entorno del atleta. Las organizaciones de carrera tienen que tener muy claro que a veces exponer, por ejemplo, hay carreras que para mí son preventivamente lesivas. Es decir, que hay carreras que saltan, invento y no tanto porque tengo alguna estadística
pequeña, de un entorno próximo, que pero podría ser interesante de observar. Hay carreras que son lesivas en el sentido, tú puedes admitir que durante una carrera los 500 participantes pueden tener problemas, digamos, que son menores, que puede ser un pequeño esguince, puede ser un golpe, puede ser cositas pequeñas que se pueden solventar a breve. Y luego hay carreras que generan estadísticamente lesiones graves. En una carrera, lesiones graves significa que puede ser una ruptura de un ligamento del tobillo, que puede ser un factor muy arriesgado de terreno, y ahí hay una estadística. ¿Hay alguien que controla esto? ¿Hay algún cuestionario en grado de valorar la criticidad de una carrera que ha dejado, aunque el 1% de lesiones graves de aquella carrera en su histórico? Estos datos no lo tenemos, pero existen. Entonces, esta tipología de carrera, sencillamente con alguna modificación del terreno, del recorrido, algunas modificaciones del tiempo, cosa que se puede llegar a ayudar en la prevención. No es siempre solo culpa del deportista que estaba sobrecargado, entonces ha caído porque estaba fatigado. También hay el entorno que lo lleva ahí. Es cierto que sabemos que mola más un determinado terreno técnico, mola más una determinada situación, pero sabemos que si este terreno técnico, en lugar de durar 18-20 minutos, duras 45, y además después hay una tartera con una piedra muy abierta en el cual el tobillo entra ahí, ostras, ¿quién es que está generando el factor de riesgo? No el deportista fatigado, el contexto. Entonces ahí podemos decidir a modificar. Si supiéramos bien el tiempo de soportación de la fatiga, obviamente hay relatividad, ¿no? Pero la estadística aquí nos ayudaría muchísimo, un poco de intención de los organizadores de saber si sus carreras tiene una contraindicación en ese sentido. Ostras, nos ayudaría mucho a los atletas, a los entrenadores, de evitar situaciones. Yo creo que aquí es importante que entre todos se comiencen a observar determinadas cosas. No solo qué bonito que es, qué técnica que es, qué guay. En ese sentido, aquí perdona que ha venido fuera la carreta más. No. Superador de lesión. No, me gusta. Si no lo he entendido mal, entonces, resumiéndolo, no es tanto el atleta y cómo se entrena, sino la propia naturaleza del deporte, la dureza, lo duro que es, hace impensable que una misma persona esté tantos años allí dominando. No, perdón, no, digo que hay factores es decir, hay factores lesivos que van además de lo que son propios de una caída, digamos, propio de la fatiga, que puede generar una pérdida de calidad de movimiento en carrera, y esto se junta. Y luego, digamos, para lanzar el concepto que la durabilidad en un deporte de la presencia de la performance en un deporte no tiene que ser una ilusión, tiene que ser un hecho. Nosotros, verdad que queremos ver, ahora se retira obviamente, pero Rafa Nadal, ¿cuántos años ha estado presente? Alcaraz, ¿cuántos años? Lionel Messi, es decir, los atletas buenos, los que nos hacen disfrutar de su performance, lo tenemos que de alguna manera también preservar en la organización del propio contexto. Yo he visto y recuerdo algunos eventos de chavales muy jóvenes encadenando una carrera tras de otro, un día, y si pasabas un cuestionario al final de los 3 días, un buen grupito de talentuosos han tenido muchos problemas después de esto. Y meter las personas en este contexto, porque es decir, hay una responsabilidad importante para quien gestiona esto, o debería haberla, porque en otras situaciones no ocurre. En otras situaciones siempre se preserva el deportista para que mantenga el máximo posible su nivel. Y luego obviamente hay deportistas que a veces creo que hacen mucho más carrera de lo que toca, entonces entender bien su ciclo de carga y descarga es importante, ¿no? Pero no es solo culpa del atleta, en ese sentido. Claro, para terminar ya con esto, has mencionado algunos nombres de otros deportes que a todos rápidamente nos vienen a la cabeza y los vemos durante muchos años
si yo pienso en el trail, solo me viene Kilian Jornet en esta comparativa. Por ejemplo, yo que sé, Courtney Dauwalter ha hecho grandes carreras, grandes récords, etcétera, pero no lleva tantos años y veremos si lo podrá estirar. Kilian Jornet es el único que ha hecho esto. Es una cuestión que ha sabido seleccionar bien, aparte de las características propias físicas que tiene él ya innatas. Bueno, yo creo que el ejemplo de Kilian, yo desafortunadamente personalmente no lo conozco, entonces no podría decirte los detalles, ¿no? Pero da quello que puedo oler o intuir, creo que él justamente es la explicación de cuánto, obviamente tiene un margen de tolerancia probablemente para hacer algunos errores o algunos, digamos, no errores, algunas cosas, bueno, que hemos visto, que él mismo ha escrito, ¿no? Que quizás dicen, ostras, poco loca esta situación aquí, ¿no? Pero en el mismo tiempo, siempre con un extremo control, una extrema metodología, un extremo conocimiento de lo que podría ocurrir o descubrir de lo que podría haber ocurrido, ¿no? Entonces, en el fondo, percibo detrás de él una grande búsqueda de una otra fase, de una otra situación, de un descubrimiento él mismo, de un potencial que evidentemente tiene ya, y además tiene la curiosidad de buscarlo, y además mete en marcha todos los criterios también técnicos, porque él es un experto además è un experto, un profesional del sport puro, licenciado, es decir, es una persona que además de ser talentuosa es muy completa de otra careta, ¿no? Entonces no creo que ha mantenido la durabilidad del rendimiento de los años solo por talento técnico, porque evidentemente habrá un consumo de oxígeno altísimo, pero no es el único que tiene el consumo de oxígeno altísimo. Entonces habrá puesto en marcha toda una serie de cosas, y también creo que siempre él mismo ha buscado la mejor asesoría, ha buscado aquellas informaciones que puede venir de la parte más metabólica, más mecánica, más nutricional, más médica, es decir, por eso que él es un profesional a todo pleno como atleta y como digamos, interesante. Se está alargando mucho todo, porque quería hablar también un poco de tus otras facetas. Ahora iremos. La última cosa relacionada contigo como entrenador, digo se está alargando porque creo que está siendo interesante. He dicho al inicio que nosotros hemos coincidido contigo en alguna carrera, me acuerdo perfectamente, creo que era UTMB 2023, que seguías a Raúl Butasi, uno de los corredores a los cuales entrenas, y nos vimos en algunos avituallamientos, etcétera. Cuando llega el día de carrera, cojo este ejemplo porque es el que yo he vivido contigo hoy, pero me sirve cualquier. Cuando llega el día de carrera, que tú, por así decirlo, ya has hecho todo tu trabajo, ya has dado todo lo que podías para que esa persona llegue lo mejor posible, etcétera. ¿Cómo vives tú una carrera como entrenador acompañando a un atleta tuyo? Ya es más, pues, como lo puede vivir un amigo o un familiar que va a hacer la asistencia y tú poco puedes hacer, o en la propia carrera te van pasando cosas por la cabeza de ¡buah! Ahora es donde se tiene que mostrar lo que hemos hecho, o ¿y si hubiéramos hecho esto en vez de este otro? Quizá ahora estaría mejor. Bueno, hablando en concreto de aquel día, ¿no? Que recuerdo muy bien que, bueno, era los momentos de avituallamiento, era un momento de una tensión extrema per todo el contexto. El TMB evidentemente son avituallamientos donde también tienes que llegar preparado tú mismo, porque en aquel momento también quieres hacer una serie de cositas, en aquel momento queríamos hacer algún registro de alguna variable que nos podía haber servido, no tanto por cambio de estrategia en carrera, pero por conocer mejor a Raúl en diferentes contextos. Es un poco y claro, cuando tienes lo bueno del ultra trail, del ultra resistencia, digamos que tienes la posibilidad de poder recoger algunos datos que vayan más a la métrica que el deportista tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquel momento que lleva mucha atención. Yo no pienso en aquel momento. Disfruto porque hay una tensión que luego lo piensa y te lo pasas bien. Entonces lo primero es ayudar a él
que pueda fluir, porque que todo lo que se ha pactado también durante el avituallamiento, cómo no hacerlo, cantidad de dar una cierta tranquilidad también, que quizá la tensión es un poco antes. Yo antes de la carrera soy siempre bastante nervioso, ¿no? Tengo un pre-carrera que alguna vez también Raúl me decía, te veo nervioso, e ella está más tranquilo, digo, Parece que vayas a correr tú, ¿no? Exacto, no, yo estoy más... Pero eso siempre me ha pasado. Antes de hacer cualcosa tengo esta tensión que, bueno, la tengo, y luego el durante, y ya se baja este tipo de tensión y cambia. Entonces focus a que todo fluya, que él pueda, digamos, transitar lo más digamos, pactado posible, que el plan pueda salir. Obviamente, el plan sale cuando tiene que salir, a veces no sale, entonces aquí se trata de recular siempre, tratar de reorganizar, pero digamos que esta es la preocupación principal. Entonces, dar aquella tranquilidad, aquella situación en la cual la persona pueda ir avanzando sabiendo que tú estás. Para mí lo más importante es que ella tenga la tranquilidad en aquel poco momento, porque son 4, 6, 5, 7 momentos en el cual te pueden ver, que no son poco durante la carrera, y que puedan tener la tranquilidad, que es un punto de apoyo, aparte la componente energética, pero que haya un punto de llegada y un punto de salida con una proyección. Y esta proyección es la que puede acompañar un atleta que está solo durante toda la noche, porque en el fondo ellos están solos. Dar un poco de luz, un poco de serenidad, que a questo automatismo un poco que se ha creado con el deportista genere también un elemento de serenidad. Llegar a un avituallamiento, no tener preparado una cosa, tenerla mal preparada, esto genera obviamente más estrés, que en aquel momento obviamente no se tiene que crear. Nosotros tenemos un rol ahí muy funcional a que todo fluya un poco y soportar esto. Perfecto. Antes de terminar, lo he dicho, quería repasar un poco también lo otro que hace relacionado con el trail. Lo hemos dicho al inicio, estás en la selección andorrana. ¿Cuál es tu papel allí? Bueno, yo ahí soy el seleccionador de la sección de cursa de montaña. La selección andorrana tiene, digamos, 3 disciplinas madres, que son la cursa de montaña, esquí de montaña y la escalada. Y mi papel es de la sección de cursa de montaña. Me encargo un poco del proyecto deportivo de la selección, entonces un poco la planificación del calendario, todo lo que relaciona con la planificación del calendario de carrera, los eventos internacionales nacionales, y nosotros como selección participamos con nuestros atletas a todo lo que las Carani World Series. Entonces mi papel en este sentido, aparte de con algún atleta obviamente del entrenador, pero que haya el grupo, aumentar obviamente el número posible de personas que pueden llegar a estar en aquel nivel, y también relacionarme con la parte que ayuda a estos deportistas, entonces con sus entrenadores, con sus nutricionistas, con la dirección técnica, entendido como la junta directiva. Digamos, soy este rol intermedio entre la presidencia de la junta directiva y los propios atletas, intentando que ellos y los entrenadores que acompañan, o el nutricionista, todo el grupo médico que puede acompañar a los deportistas. Es un poco mi función. ¿Y te encargas también de seleccionar a los atletas? O sea, quién va y quién no va. Sí. Nosotros tenemos unos criterios internos y luego básicamente por rendimiento en ese sentido. Eso te quería preguntar, o sea, por rendimiento, nivel de resultados. O sea, ¿cómo? Claro, volviendo, por ejemplo, al fútbol, un seleccionador de fútbol, pues mira partidos de fútbol, ¿no? Y sabe quién, este me gusta, este no, este me encaja, este no. ¿Tú vas a muchas carreras por Andorra, vas viendo a los corredores, o es más un rendimiento a nivel de pues resultados, etcétera? No, nosotros, bueno, hay criterio interno, son unos criterios que nosotros hemos dividido, digamos, en N1, N2, N3, simplificándolo mucho, pero son los criterios internos, el cual utilizamos el rendimiento de nuestros deportistas en carrera que sean
referencia. Obviamente hay diferentes niveles, un nivel nacional andorrano, un nivel internacional, como puede ser una Asker Running. Entonces, lo que los atletas van consiguiendo durante el periodo, digamos, 2025, imagínate este año, 2025, justamente el domingo termina este domingo ha terminato la liga. Entonces, yo per plantear el año que viene, observaré todo el resultado que hemos tenido, que los atletas andorranos han tenido durante el año, y en carrera referente, y verso una percentual. Utilizamos un sistema muy sencillo que pero es bastante eficaz, es una percentil versus el primero. Entonces, en una carrera, por ejemplo, como puede ser un Calamorro, como puede ser una carrera internacional, hay un resultado de un primero, hay nuestro resultado de nuestro atleta, y a partir de ahí, si consigue una percentual baja, más cercana a los primeros, ya entra en una categoría, y esto le permitiría luego la selección. Es una forma totalmente objetiva, sencilla, pero al mismo tiempo real. Es decir, quien entra en la selección andorrana somos poco, y quien entra tiene que entrar por mérito propio, y algunos que son buenos, han sido un muy buen papel. Claro, te quería preguntar por eso. Andorra, país pequeñito, pero a la vez 100% en montaña. ¿Hay nivel y mucho donde elegir, o al final acaba siendo, bueno, hay poquita cosa? Ahí, bueno, la estadística no nos ayuda, el contexto nos ayuda mucho. La estadística no, el contexto sí. Entonces yo ahí hago un voto de confianza, confío que el lugar es idóneo e ideal. Evidentemente en este momento no tenemos grupos de jóvenes de 12, 18 años con altísima presencia. Entonces ahí cuando tú quieres crear esto, tiene ahí todo el territorio. Es un objetivo territorial de crear un movimiento hacia un determinado tipo de deporte. Hay que meter en marcha una serie de estrategias que te facilitan. Es cierto que, claro, Andorra estamos hablando de 190.000 personas versus países de 50, 60 millones de personas. España puede ser 40, 45, Italia, estamos hablando de 60.000 personas, y si tú te fijas en Italia, los buenos están todos en una zona muy concreta, obviamente cerca de montaña. Entonces, en nuestro caso, ahí deberíamos crear un contexto en el cual haya un aumento, creo eso por opinión personal, un aumento del número de clubes que hagan territorio, y un aumento del número de entrenadores, de técnicos que disfruten, que además pueden ser solventes también con este tema, es decir, que se puedan ganar la vida creando grupos de entrenamiento proactivo que crean una base en el territorio, porque pueda luego haber el volumen de personas por lo cual luego destacan algunos. Pero en este momento no estamos en esta fase, estamos en una fase de al revés, de personas que destacan, e intentar que estas personas que destacan apoyarlo lo máximo posible. Esto es nuestro contexto. Probablemente a Francia y a la misma Cataluña el contexto es diferente. Tenéis una facilidad de talentos que es impresionante. Nosotros en este caso en Andorra no tenemos la misma situación. Te quería preguntar eso, ¿te motivaría que te llamara un país con más grande, más atletas, ya sea Italia, aquí que tenemos la FEC en Cataluña, o en España? ¿Sería algo que te motivaría para tener eso, más donde elegir y un proyecto más grande, en definitiva? Bueno, yo ovviamente, come todas las cosas, la relazione con Italia por cercare, bueno, per la nacionalidad, no? Pero digo una cosa, Andorra è realmente una dimensione pequeña, pero la forma de trabajar no está tan mal. Es decir, yo creo que estamos en un contexto donde razonablemente estas cosas con un cierto criterio. Yo, por ejemplo, hoy mismo nos hemos reunido esta mañana a las 10, una reunión hemos
empujado, forzando un poco la Federazione Internazionale de Trail, ASF, perché creara activara y que podamos ser activos en las comisiones relacionadas con las diferentes facetas del trail, ¿no? Entonces la Federación Internacional tiene que crecer mucho también porque puedan crecer las otras federaciones. Y hoy justamente nos hemos juntado con España, Portugal, Italia, Noruega por un tema de reglamento, era concreto, era para reglamentar un poco los youth, ¿no? Los jóvenes. Y en este caso, por ejemplo, la propuesta que hemos avanzado como Andorra estaba bastante en línea con las demás, pero también que tenía una proyección más allá, ¿no? Es decir, entonces, es verdad que pequeñita como realidad, pero dentro del contexto de curso de montaña tiene un peso importante. Yo veo que nos escuchan, es decir, entonces, en ese sentido, puedo trabajar bien, como todas las cosas. Y en un lugar profesional donde tú puedes trabajar bien, estás a gusto. Y entonces, para decirte, estoy bien, estoy haciendo bien en mi trabajo donde soy. Obviamente, me gustaría que algún andorrano más, en lugar de ir a jugar a fútbol o a baloncesto, vaya a correr por la montaña. Esto, no sé si te veo mucho en Andorra, espero que te escuche mucho. Desde aquí mandamos el llamamiento a las jóvenes promesas andorranas. Exactamente, que vayan a hacer trail, a correr por la montaña, que tengan el paraíso. Tienen el paraíso. Fabrizio, para terminar ya y tocar la última faceta rápidamente, hemos hablado, eres profesor en INEF Pirineus, aquí en la Seu d'Urgell. ¿Qué tal esta faceta de enseñar a futuros entrenadores, a futuros investigadores de rendimiento, etcétera? La verdad que aquí he tenido muchísima suerte, porque cuando cruzas con camino con un profesorado, con compañeros, ¿no? que estimulan constantemente, digamos, algunas cosas que quizá tú ya tienes, otra cosa que tú no has visto, y gracias a una charla, una comunicación, un estudio que el compañero está haciendo, entonces que abren visión. Entonces está la parte de investigación, la parte de ciencia, bueno, para mí es muy bonita, para mí es lo que, digamos, de alguna manera puede hacer aterrizar concepto teórico al campo, y al mismo tiempo que haya esta reciprocidad, con lo que quizá del campo, alguna hipótesis que yo ho visto, alguna situación real que luego falta de base teórica, porque el problema de las investigaciones siempre la muestro, ¿no? La muestro, el contexto siempre. Entonces a veces llega antes el campo, mucho antes del campo, y la ciencia, o digamos la metodología científica un pelín más tarde. Pero poder tener la oportunidad, y el proyecto de INEF Pirineus seguramente, aparte de la envergadura de la institución, el INEF es una institución absolutamente de una, digamos, ahora diré cosa muy positiva, ¿no? Pero con un peso en el territorio estratégico importantísimo, en el sport y en la salud. Entonces, poder tener siempre esta relación universidad-teoría versus práctica y campo en salud y rendimiento deportivo, el plus que te permite transferirlo constantemente. Entonces, y tener la posibilidad y la responsabilidad con los chavales que no son tan jóvenes, y ya de aquí a mañana, el año que viene serán profesionales, ¿no? Yo llevo ahora los de cuarto, entonces el año que viene serán profesionales, y hacerle ver que también es un camino, ¿no? Es una responsabilidad para ellos, que el sport y la salud necesita que este tipo de profesional preparadísimo, y que sea hábil a poder detectar y anticiparse o favorecer el rendimiento de salud, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es una suerte. Interesante. Ahora sí, vamos a terminar. Siempre termino con las 3 mismas preguntas a todos los que pasan por aquí. 3 preguntas rapiditas para hacer un poco de recopilación con todo lo que me has dicho. La primera es, quiero que me digas
un muy buen recuerdo que te venga a la cabeza relacionado con el trail running, un buen momento, ya puede ser un resultado de un atleta tuyo, algún día que se ha recuperado alguien de alguna lesión, algo que guardes con muy buen recuerdo y que te venga rápidamente ahora en mente. Sí, mira, te voy a dar dos. Uno un poco con el trail, un poco con la selección, un poco con el individuo, ¿no? Con la individual. Tengo un buen recuerdo con yo entrenaba dos hermanos en Andorra, Oscar Marcasal, que ahora no está retirado, pero recuerdo una carrera en Ringo Steele, en Scozia, una carrera mítica donde se veía la montaña de Escocia, el Ben Davis, donde era un día tremendo de lluvia, puedes imaginarte, y llegaban al primer avituallamiento, estaban como 17, 18, muy tarde, muy, muy, muy lejos de cabeza, y poco a poco remontando, bueno, hicieron se no recuerdo mal, un sexto, séptimo, tampoco ganaron, pero tengo un recuerdo de una remontada excelente. Y normalmente Oscar y Marc, cuando uno iba bien, el otro iba mal, nunca iban bien los dos, ¿no? Si uno se apoya el otro. Y aquel día, aquel resultado, llegaron de la mano, pero muy adelante. Y lo tengo como buenísimo recuerdo. Y luego, obviamente, con Raúl, tras Gran Canaria Raúl, ha sido emocionantísima. Y me emocioné mucho. Estaba ya meta un poco distante, él entró, luego nos abrazamos. Y estaba muy contento por él porque es un atleta, vamos, que se merece mucho. Y ahí supo demostrar lo que es y como atleta en esta distancia. Entonces, cuando uno pueda demostrar, además tiene un partner, estaba el Miller, estaba un atleta de primera línea, de altísimo nivel, como había ido la carrera todas, pasamos de 0 grados a 30, fue una explosión térmica tremenda, lluvia, fue una cosa, y a él clavó todo y fue muy bonito, aparte la victoria, ¿no? Pero fue muy bonito. Estos dos. Ahora la otra cara, la mala, un mal momento que tengas también marcado. Bueno, uno que me quedó un poco ahí, la espinita, fue con la selección, ¿no? Hubo un campeonato del mundo en Val de Buí y sabe que iba por puntuaciones de sumatoria de la vertical, la ultra, y claro, nosotros como Andorra siempre somos considerados un poco los pequeños y todo, pero llevamos un buen equipo, era un grupo muy majo, lo pasamos súper bien, también tengo un buen recuerdo de la instancia real, y nos quedamos, creo, cuarto por 20-25 puntos. Y creo que el momento Andorra se merecía que este podio, obviamente siempre hay lo mismo, Italia, España, o España, Italia se lo juegan, y luego a rotación. Y ahí hemos estado a un paso de meternos tercera. Tengo que... Chapó a los chicas que lo hicieron súper bien, pero faltó aquel punto. Y tengo un agrodulce, vamos. Y como recuerdo. Duro. Y ahora sí, ya para terminar, sabes que nuestra especialidad es el material, son las zapatillas, etcétera. Hoy no hemos hablado nada de zapatillas, pero te voy a preguntar, ahora que estás aquí en este despacho, ¿qué llevas en tus pies? No sé si llevas zapatillas de trail, zapatillas de andar... Bueno, llevo lo de trail no, porque llevo unas sneakers que, bueno, no sé si... Unas casual, sí. Unas casual, y creo que, mira, no utilizar el portere, que el otro día que estaba lloviendo aquí, casi casi resbalas. Faltaba aquí un poco de grip. No hacemos nombre, pero no creo que son buenos por el trail. Un poco de grip. Fabrizio, creo que eres llevamos casi 100 capítulos, nos han enseñado muchas zapatillas de trail, zapatillas de asfalto, mucha gente descalza porque lo hacía desde su casa, algunos crocs, pero creo que así sneakers casual, no sé si es la primera o debe ser de las primeras veces, se nota aquí el papel de cada uno también. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por esta hora larga, creo que ha sido realmente muy muy interesante, te hemos podido conocer un poquito más. Y nada, que vaya muy bien todo y supongo que ya encarando con tus atletas toda la temporada de 2026, así que también que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Marcelo. Un saludo a toda tu audiencia y gracias por el trabajo que hacéis de difusión del sport. Gracias. Okay. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí una semana más en este capítulo 95. Nos vemos la próxima.